Vamos a imaginar ahora un disco, completamente cargado y queremos calcular el campo eléctrico en este punto P, ¿sí? Entonces, muy seguramente este campo eléctrico va a venir en esta dirección, ¿cierto? Y entonces, digamos que va a ser un campo eléctrico, este va a ser un diferencial de E, ¿sí? El campo eléctrico total pues va a ser un campo eléctrico acá, sí, de grandote, perdón, E grandote, ¿sí? El diferencial entonces aquí, a diferencia de todos los ejercicios, es que vamos a usar el ejemplo anterior, el ejemplo justamente anterior, eh, para usarlo acá. O sea, aquí, digamos, en los ejercicios anteriores hubiéramos cogido un diferencial en algún punto arbitrario por acá, ¿cierto? Y hubiéramos hecho toda la integral o una especie de integral doble. No, aquí lo mejor es tomar este anillo, ¿cierto? Como ya sabemos cuánto da el diferencial o la carga del anillo, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a usar ese resultado. Entonces recordemos del ejemplo pasado que ese diferencial de ese anillo, es decir, esa magnitud de E, que a la final era un D en X, ¿no? Esa magnitud nos había dado K, X, ¿no es cierto? Y aquí ya no va a ser Q, sino que va a ser un DQ, porque esto va a tener una carga de Q, ¿sí? Sobre X cuadrado más A cuadrado, ¿no es cierto? A la 3 medios, ¿sí? Este va a ser ahora el nuevo diferencial de carga, ¿sí? La única diferencia acá es que para hallar el campo eléctrico, entonces vamos a calcular el campo eléctrico. Entonces para hallar el campo eléctrico E, ¿no es cierto? Pues vamos a hacer la integral de todo esto, ¿no? Entonces kx de q sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, ¿no? Pero este de q, aquí integramos sobre q, este de q va a ser, ustedes se fijan bien, este de q, vamos a hacerlo aquí con otro color, entonces este de q va a ser de q, va a ser, entonces esta es una superficie, ¿no? Entonces esto tiene un sigma. En este ejemplo en particular el sigma es constante. Sí, bueno, no lo dije, pero aquí va a haber una carga total Q, ¿sí? Y tengo un sigma que es constante, ¿sí? Entonces de Q va a ser sigma por dA, ¿no es cierto? De Q es igual a sigma por dA, ¿sí? Y el dA, entonces tenemos que tomar el diferencial de este pequeño, esta pequeña longitud, digamos, como de, ¿sí? Como del anillo, ¿no? Digamos que si lo pintamos acá, ¿cierto? El anillo, nuestro diferencial, pues va a ser una cosa aquí así, pero va a tener un grosor, ¿no? Entonces no va a ser completamente una línea, sino que tiene un grosor chiquitico que tiene un radio de R. Para nosotros hallar ese dA, nosotros sabemos que el área para una circunferencia, esta circunferencia va a tener un radio R mayúscula, ¿no? Entonces, pero nuestro radio R, que es el radio de, observen que este R de acá es el radio de del anillo pequeño, del diferencial de anillo, entonces A, digamos, es pi r cuadrado, ¿no es cierto? Ese es el área de una circunferencia, eso es como si fuera el área completa. Para hacer el diferencial, una forma fácil de hacerlo es hacer de A igual a 2 pi r, derivando, ¿no? Por dr. Entonces este es de A. Y este lo vamos a reemplazar por aquí, ¿sí? Entonces esto va a ser igual a sigma por 2 pi r
de r, ¿sí? Y esto entonces lo vamos a reemplazar finalmente acá, ¿sí? Entonces lo que vamos a obtener es una integral kx de q, entonces va a ser sigma 2pi r de r sobre x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, ¿no es cierto? Y ahora nosotros tenemos el diferencial que es r minúscula, y ese diferencial va a variar entonces, esto es muy importante, entre 0 y r, ¿no? Que son los radios de cada diferencial, ¿sí? Va a empezar desde un radio 0 hasta un radio r mayúscula. O sea, va a empezar, por ejemplo, acá desde acá, luego va a ir pasando por un radio r hasta que llega a un radio, el diferencial, un radio r mayúscula. Y listo, entonces el problema ya se convierte en hallar en solucionar esta integral, ¿no es cierto? Aquí hay que hacer una corrección, y es con respecto a, en el ejercicio pasado nosotros teníamos que A era el radio del anillo, ¿no? En este caso voy a corregirlo en cada uno, ¿sí? Ya no va a ser A, sino que va a ser R, ¿no? Vamos a borrarlo aquí, entonces esto ya no es A, sino es R, ¿no? Entonces es bien importante. Entonces aquí me va a quedar R cuadrado y R cuadrado, ¿verdad? Ahora sí está perfecto. Eso, entonces vamos a resolver esta integral, ya el problema se me reduce en resolver esta integral. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar el k, x, sigma, pi, ¿no es cierto? Observen que x es constante. Y vamos a integrar, vamos a dejar el 2 adentro, 2r de r sobre x cuadrado más r cuadrado a la 3 medios, ¿sí? Y esta es una integral que se resuelve, esto va de 0 a r, esta es una integral que se resuelve por sustitución, ¿no? Sustitución algebraica, ¿sí? Entonces aquí la sustitución algebraica conveniente va a ser u igual a x cuadrado más r cuadrado. Entonces du es igual a, aquí x, recuerden, es una constante, entonces esto va a ser 2r de r, ¿no es cierto? Y entonces finalmente esta integral me debe quedar como kx sigma pi integral entre, entonces cuando cuando r vale 0, u vale x cuadrado, ¿no es cierto? Y cuando u vale r, entonces esto es x cuadrado más r cuadrado, ¿no es cierto? Y 2r de r es de u sobre u a la 3 medios, ¿no es cierto? Entonces lo que tenemos que solucionar aquí es, esto básicamente es u a la menos 3 medios, ¿no es cierto? Vamos a seguirlo escribiendo acá. Entonces esto es kx sigma pi, ¿no es cierto? Y esta integral, entonces, es la integral de, vamos a hacerle aquí espacio, x cuadrado más r cuadrado, de u a la menos 3 medios de 1. Esta integral pues debe ser algo así como, entonces vamos a ponerlo aquí con calma, kx pi, y esta integral me da u a la menos 1 medio por, vamos a ponerlo acá,
por menos, esto es menos 1/2, ¿cierto? Entre x cuadrado y x cuadrado más r cuadrado, ¿no es cierto? Entonces esto me va a quedar, observen, bueno, este negativo, bueno, me va a salir un 2 acá. Vamos a ponerlo de primeras, 2kx sigma pi, ¿no es cierto? Y este negativo, entonces con este negativo voy a evaluar primero este, el de abajo, y luego evalúo el de arriba, ¿sí? Es decir, como que invierto la cosa, ¿no? Entonces me va a quedar 1 sobre el valor absoluto de x, ¿cierto? Cuando reemplazo el de abajo, esto es raíz cuadrada, entonces el valor absoluto de x, y abajo me queda menos 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más r cuadrado. ¿Sí? Digamos que lo pueden hacer en detalle si no si dudan un poco. Entonces este resultado vamos a interpretarlo un poco. Entonces este es realmente el campo eléctrico para un anillo, ¿sí? Con densidad de carga sigma. Vemos que aquí finalmente encontramos nuestro campo eléctrico que estábamos buscando. Vamos a hacer un ejercicio aquí matemático que también nos sirve para el curso, y es tratar de pensar qué pasa si este disco fuera infinito, o sea, como que fuera un plano infinito. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? Si el disco, si ya no es un disco, sino es un plano infinito, pues lo que tenemos que hacer es este R de acá, ¿cierto? Tenemos que hacer tender a infinito, ¿no? Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es límite cuando R tiende a infinito, ¿no es cierto? De este campo eléctrico que acabamos de hallar, ¿no? Entonces ese va a ser el campo eléctrico del plano infinito. Observen que esto me va a quedar, si hacemos eso, este término de acá se me va a ir para 0, ¿no es cierto? Entonces finalmente, porque cuando R tiende a infinito, pues esto se va para 0, ¿cierto? Entonces finalmente me va a quedar algo así como 2kx sigma pi, ¿sí? Y aquí voy a poner el valor absoluto de x, ¿sí? Dividiendo. Entonces me queda x sobre el valor absoluto de x. Entonces aquí me van a dar dos resultados, y digamos, si somos rigurosos. Si x es mayor que 0, entonces, ¿qué es lo que estamos asumiendo desde el principio? Entonces el campo eléctrico para ese plano infinito es 2k este es vamos a ponerle una circunferencia, un disco, ¿cierto? Y aquí vamos a poner como infinito. Entonces esto me va a quedar 2kx sigma pi, ¿no? A la final, ¿no es cierto? Y si x es negativo, digamos, si x es negativo, es igual, entonces ese, digamos, campo eléctrico de ese plano infinito va a ser menos 2k sigma pi. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Significa, vamos a dibujar acá ese plano. Entonces, si R es infinito, digamos, esto es un plano infinito, ¿no es cierto? Entonces, el campo eléctrico, esto es bien importante, el campo eléctrico va a ser constante. ¿Sí? Observen que el campo eléctrico acá no depende no depende de la variable x. ¿Sí? Este es un resultado supremamente interesante. Entonces, el campo eléctrico es constante, vale lo mismo en cada punto, ¿sí? ¿Y de qué va a depender? Básicamente de sigma, ¿no? Y si x es negativo, entonces pues el campo
podemos entender como que el campo va es para el otro lado, ¿no? Pero constante en cada punto. ¿Sí? O sea, si existiera un plano cargado infinito, lo sentiríamos en este momento. Eso es.